Muy buenos días a todos. Gracias por su presencia en el día de hoy. GeoActivos les da la bienvenida al webinar del receptor híbrido SLAM GNSS B700. Bueno, mi nombre es Paz Arriagada, soy ingeniera geomensora de la Universidad de Santiago y me desempeño acá en el equipo de GeoActivos como ingeniera en soporte. Bueno, los contenidos para esta presentación principalmente están divididos en tres puntos principales. El primero es mostrar quiénes somos como empresa y en nuestra área de negocios. Como segundo punto es mostrar las principales características del equipo GNSS híbrido y también algunas de sus funciones. Y finalmente, sus aplicaciones en terreno, mostrar un poquito de qué se trata, mostrar la interfaz de la aplicación de campo y también sumar lo que es la productividad que genera este equipo y bueno, el flujo de trabajo también en el software de postproceso HighLead. Vamos a continuar con la presentación y les quiero contar un poco acerca de la empresa GeoActivos. Esta es una empresa que se fundó en el año 2017, por lo tanto ya llevamos 8 años de experiencia en el mercado y estamos orientados a ofrecer soluciones de vanguardia en productos topográficos y geoespaciales. En el área de ventas, nuestro principal enfoque es la comercialización de instrumentos geoespaciales. Desde el año 2022 somos representantes oficiales de la marca High Target. También comercializamos drones de DJI y ofrecemos licencias profesionales como lo son Pic4D y Agisoft MetaShape. Disponemos de un servicio de arriendo, incluyendo GNSS, estaciones totales y niveles de la marca Nikon, Trimble y Spectra. Y contamos con un servicio técnico en donde realizamos mantenciones, calibraciones y asistencias postventa. También brindamos capacitaciones online y de forma presencial para los clientes que adquieran los productos de la marca a la cual representamos, que sería Hightech. Y bueno, los que nos convoca el día de hoy, el tema principal es el receptor híbrido B700S de la marca High Target. Esta es una marca fundada en el año 1999. Cuenta hoy en día con presencia en más de 60 países, contando con una amplia gama de tecnologías para las distintas áreas de la geomensura, como lo son estaciones totales, sistemas de batimetría y ecosondas, sistemas LiDAR, antenas CORS, entre otros productos. Y ahora que ya conocemos un poquito más de Geoactivo y de la marca, vamos a revisar algunas de las aplicaciones prácticas en terreno del equipo, ya que es donde destaca realmente por su versatilidad y también ayudando a la productividad del levantamiento. Pero primero vamos a revisar las especificaciones técnicas del B700. En cuanto a alcance y precisión, en modo RTK, tiene una precisión de 8 milímetros más una parte por millón en horizontal y en vertical 15 milímetros más una parte por millón. En cuanto al escáner láser, en superficies de baja reflectividad tiene un alcance de 40 metros y en superficies de alta reflectividad un alcance de hasta 70 metros. Es un equipo que es multiconstelación, viene con todas las constelaciones liberadas para trabajar. En cuanto a diseño y resistencia, podemos ver por su peso y dimensiones que es un equipo bastante compacto y transportable a la vez. Cuenta con una clasificación IP64, lo cual lo hace resistente totalmente al polvo y a salpicaduras de agua. En cuanto a la batería, este equipo posee una batería interna, la cual tiene una autonomía de 2 horas, pero también posee una batería externa, que sería esta que se puede ver acá en la imagen, que es en forma de bastón o jalón, un tramo jalón, la cual en modo RTK, contando con la batería externa y con esta batería interna, tiene una autonomía de 12 horas. Y para el modo SLAM tiene un total de 7 horas de autonomía. Cuenta con 3 cámaras HD en la parte frontal
y una cámara en la parte inferior del equipo. Y bueno, también en cuanto a la memoria interna, tiene 512 GB de ROM el equipo y la tablet 128 GB. En cuanto al sistema operativo, la tablet funciona con un sistema Android 10, lo cual lo hace bastante amigable para el operador, ya que es la misma interfaz que un celular. Y también cuenta con un módulo interno basado en Linux, lo cual nos va a permitir combinar la información GNSS, SLAM, el IMO y el LiDAR. Aquí tenemos algunas de las aplicaciones del B700 y a continuación vamos a revisar punto por punto cada uno. El primer punto es la medición en RTK. Ya este equipo nos permite trabajar en el modo RTK tradicional, manteniendo una precisión milimétrica y además, gracias a la innovadora tecnología de posicionamiento inverso láser, vamos a poder continuar trabajando en zonas sin señal satelital en un lapso de tiempo de 10 minutos. Acá podemos ver la interfaz del equipo y aquí está activado el modo SLAM RTK. Por lo tanto, si pasamos por debajo de un puente o en un túnel, nosotros vamos a continuar trabajando con precisión. El segundo punto es el replanteo con realidad aumentada, en donde a través de la cámara de la tablet, el operador puede visualizar los puntos o las líneas directamente sobre el terreno real, como lo podemos ver acá en esta interfaz. Esto facilita bastante, ya que ya no vamos a depender solo de las distancias que nos entregue el equipo, sino de la interpretación al visualizar la pantalla. Como tercer punto tenemos la captura de puntos desde imágenes. Aquí esta herramienta nos permite medir puntos directamente sobre imágenes capturadas con el equipo. Por lo tanto, lo hace ideal para zonas que tienen ángulos difíciles o zonas con obstáculos, desniveles, en zonas donde físicamente no podemos ubicar un jalón. Acá podemos ver en la pantalla en donde el equipo captura una foto y lo que tengo que hacer es seleccionar el punto en la pantalla y luego el equipo me va a pedir ingresar un punto auxiliar de la misma superficie. Con esto yo puedo capturar uno o más puntos de una sola imagen. Otro de los puntos llamativos de este equipo es la captura de nube de puntos LiDAR. Aquí el equipo nos permite generar nubes de puntos densas con alto nivel de detalle y los vamos a poder ir viendo en tiempo real. Además, bueno, como lo he mencionado anteriormente, gracias a la tecnología SLAM podemos continuar midiendo con referenciación incluso en zonas en donde en levantamientos tradicionales perderíamos señal satelital. Aquí podemos ver el levantamiento en un túnel y acá en zonas de alta vegetación. Y como último punto, una de las aplicaciones más prácticas que tenemos como novedad, que es el cálculo de volumen en el mismo software de campo, que sería HighSurvey, en donde podremos obtener ubicaciones de forma rápida mediante la nube de puntos. ¿Ya? También podemos realizar este procedimiento en el postproceso, en el software HighLiDAR, y de una forma más completa, ya que el software nos entrega un informe con mucho más nivel de detalle que lo que nos entrega la colectora. Bueno, aquí para continuar les hablaré un poco sobre cómo ayuda a la productividad del equipo. Como punto número uno, tenemos un solo equipo para múltiples necesidades. Como pudimos ver anteriormente, el equipo reúne varias tecnologías. Por lo tanto, con este dispositivo podemos hacer RTK, podemos generar nube de puntos y trabajar en zonas donde no hay señal satelital, lo cual reduce tiempos de preparación, logística, traslados a terreno, ya que no necesitamos cambiar de instrumento para cada tarea. En el punto número 2 tenemos la continuidad total de este levantamiento, ya que el equipo, al configurarlo en modo SLAM o en modo SLAM RTK,
Cuando el receptor pierde la señal, mantiene el posicionamiento y continúa registrando información sin interrupciones. Y a la vez se garantiza un rendimiento fiable, permitiendo abarcar zonas en donde antes era imposible trabajar con un GNSS sin perder la precisión. Como punto número 3, tenemos la inicialización rápida en SLAM, ya que no siempre vamos a necesitar una nube georreferenciada. Por lo tanto, si yo quiero trabajar con una nube de puntos que sea flotante, el modo SLAM se puede activar directamente desde la pantalla táctil del equipo, que sería desde acá. ¿Ya? Lo que nos permite comenzar a escanear casi de forma inmediata. No nos demoramos más de un minuto en realizar esta configuración e inicializar el modo SLAM. Y a la vez la nube de puntos también se va a ir mostrando en la pantalla de forma coloreada. Como punto número 4, tenemos el levantamiento en zonas de difícil acceso. Y esto es gracias a la capacidad del B700 de realizar levantamientos en zonas donde normalmente no podríamos posicionar un jalón, ya sea por el alcance del equipo LiDAR, sobre todo en zonas de alta reflectividad, donde tenemos un alcance de hasta 80 metros, o también mediante la medición de puntos desde imágenes, que también podemos medir puntos en zonas difíciles sin la necesidad de utilizar el jalón. ¿Ya? Esto igual ayuda a ampliar considerablemente el alcance del levantamiento, evitando visitas adicionales para complementar estas áreas más complicadas. Y como punto número 5 y final, la portabilidad y la operación por un solo operador, ya que como pudimos ver en las especificaciones técnicas, este es un equipo bastante compacto y a la vez liviano, ya por lo tanto un operador lo puede trabajar con facilidad. ¿Ya? Y esto sería desde la captura de información, desde la revisión de nube de puntos en tiempo real, ya que todo se controla desde la tablet, lo que permite también validar la cobertura sin un apoyo adicional. Y bueno, esto es uno de los últimos capítulos que serían los escenarios reales en donde se ha visto efectivo este equipo, el B700S. Ya aquí es importante destacar que todas estas imágenes son producto del equipo B700 y también del software de postproceso Highlight. Como primer escenario tenemos el control de avance de obra, el cual nos permite verificar que el proyecto que yo estoy realizando calce con mis planos. Y esto gracias a la nube de puntos georreferenciada. Podemos comparar el diseño del CAP pudiendo detectar desviaciones o sobrecavaciones, lo que generalmente la consecuencia que tiene esto es un costo adicional para la obra. ¿Qué fue lo que se hizo acá en esta primera imagen? Se hizo el levantamiento de una instalación de faena con la nube de puntos. Luego voy a destacar esto, el software Highlighter, si bien permite exportar superficies, hoy en día solo cuenta con la exportación de curvas de nivel. Ya la superficie XML de la 9 puntos todavía no está disponible, pero está en proceso para que se considere dentro de las próximas actualizaciones. Entonces aquí, una vez procesada la 9 de puntos Highlighter, lo que se hizo fue realizar una superficie XML en el software, el TBC. Y luego se importó esta nube de puntos, esta superficie, perdón, al AutoCAD Civil y se sobrepuso sobre el plano. Por lo tanto, ahí podemos hacer la comparación de que el plano calzaba de forma correcta con esta superficie. Y esto lo pudimos verificar gracias a las curvas de nivel que calzaban con el camino que se estaba haciendo. Otro de los puntos, los escenarios reales del B700 es el levantamiento de infraestructura urbana, ya que podemos realizar estos levantamientos en zonas urbanas complejas, en donde normalmente las personas, los vehículos o elementos de movimiento pudiesen interferir con la medición. En el caso de B700 lo puede realizar y con esto que vamos a obtener la captura de información de árboles, postes, alcantarillas, diseños de calzada, entre otros elementos. Además, gracias a las cámaras incorporadas que trae este equipo y que van tomando fotos de forma simultánea,
Lo que permite es también colorear la nube de puntos. Esta es una imagen sacada de Highlighter, lo que nos va a ayudar bastante a la interpretación de la nube. Otro de los escenarios reales sería la inspección y monitoreo de taludes, en el cual aquí podemos observar la geometría completa con un alto nivel de detalle, lo que permite identificar con claridad la geometría en el caso de posibles desprendimientos o zonas de inestabilidad. Lo podemos verificar directamente desde la nube. En el cuarto punto tenemos el levantamiento de túneles con SLAM más LiDAR, ¿ya? Y bueno, como mencioné anteriormente, nosotros podemos continuar midiendo en zonas sin señal y obtener una nube de puntos referenciada. Ya este es un levantamiento que se hizo en la comuna de Padre Hurtado, en un túnel que se llama Patahuilla. Y luego, con este túnel se generó un perfil transversal, perdón, longitudinal y secciones transversales en el software Highlighter. Lo que se hizo fue configurar el espaciado entre secciones y el offset a cada lado que yo quería considerar para estos perfiles transversales. Y aquí ya podemos ver la comparativa entre el perfil tipo y el perfil real de este túnel. Y por último tenemos el monitoreo y evaluación de impacto ambiental. Aquí, gracias a esta nube LiDAR, podemos obtener información de áreas naturales, ya sean caminos forestales, bordes de cauces, rutas con pendientes muy pronunciadas, y esto nos va a permitir identificar zonas inestables o elementos que podrían afectar la inestabilidad del terreno o el equilibrio ambiental. Bien. Bueno, aquí concluimos lo que es el flujo de trabajo completo del equipo B700. Les agradezco su asistencia y atención el día de hoy y me gustaría abrir un espacio para preguntas. En el caso de que ustedes tengan consultas o algunas dudas con respecto a este equipo, las pueden hacer aquí. Hola Paz, mira, por acá por el chat dejaron unas preguntas para que vayamos ahí, respondamos las primero las del chat. Franco nos manda saludos. Este levantamiento líder, te pregunto Paz, ¿viene con imagen o también o solo puntos? El levantamiento líder es una nube de puntos. Lo que va haciendo el equipo simultáneamente con la nube de puntos es tomar imágenes, las captura, pero solo nos va a servir para colorizar la nube de puntos. Y para complementar lo de Paz, también pueden utilizar esa misma imagen para hacer una fotogrametría terrestre, se podría decir. Luis M. nos pregunta, Ay, ¿la medición a qué época queda asociada al perder la señal GNSS y seguir en modo SLAM? queda asociado a la proyección que yo le ingresé al principio. Cuando yo inicio este levantamiento SLAM, ingreso la proyección, ya que podría ser en este caso SIRGAS o GWS84. Y si requiero un modelo GIDAR, se lo ingreso o si no, no. Y queda asociado a esa proyección. Y también para complementar lo que dice Paz, el equipo tiene varios sensores CIMO. Entonces, al perder señal, el equipo, a través de su última posición correcta, todo el levantamiento que continúa sin señal satelital, después lo corrige al punto que tuvo señal satelital. Entonces ahí es donde empieza a hacer su algoritmo de corrección. Y ahí la nube queda georreferenciada al sistema de referencia que tú le indicaste. Fernando Millán nos pregunta, ¿se puede exportar la nube de puntos densa coloreada para trabajar e interpretar en otro software? Sí, sí se puede, ya que cuando yo hago el postproceso en Highlighter me genera un archivo, que es la con extensión HLZ, si no me equivoco. Con Sí, eso yo lo puedo exportar a otro software para trabajarlos, ya que el formato de extensión es el punto .las. claro. Y también el equipo automáticamente, al momento de iniciar en Slam, también nos crea una carpeta de resultados donde también tenemos un punto LAS. Es un archivo bruto donde no está
procesado ni nada por el estilo. Entonces también tenemos esa opción si quieren visualizar sin un procesamiento, visualizar inmediatamente la nube para confirmar que, que tengan los datos correctos. Pueden se conecta el equipo a algún computador y se visualiza en algún software. Eh, Aquí, Francisco, ¿se puede realizar un sólido o superficie del teórico para el módulo de túnel? Ya, eso es lo que, no, todavía no se puede en este software, ¿ya? Y por eso había hecho hincapié delante que tampoco se puede lo que es esta superficie de XML. Solo tenemos lo que es exportar la superficie con curvas de nivel. Ya, solo igual está en proceso porque ya hay varios clientes que lo han requerido, también este modelo sólido. Ya fue enviado el requerimiento a Hightaller. Por lo tanto, esperamos que en las próximas actualizaciones esto se pueda incorporar. Pero lo que sí tiene el software con respecto a túnel es que si tú tienes un diseño y ese diseño es el teórico y tienes un levantamiento, en este caso el real, puedes hacer comparativas. Y ahí te va a ir, Claro. como mostró Paz en su presentación de túnel, ahí pueden ir haciendo comparativa entre el teórico y el real. ¿Ya? Pero como dice Paz también, Haitar ya está trabajando en nuevas versiones de este software, Highlighter, y lo va a seguir mejorando. Andrés Almonacid nos pregunta sobre las características sobre el PC para procesar la 9 puntos. Mira, con respecto a eso, un equipo siempre lo ideal es que tengan un procesador sobre 16 en RAM, una gráfica sobre 6 y lo importante es que tengan una buena cantidad de un disco duro amplio, porque estos software, ya sean software de trabajo de 9 puntos, ocupan memoria, siempre van a ocupar memoria, aunque no guarden, pero siempre van a llamar al disco duro para trabajar con esa información. Si no tiene espacio, el software se cae. Entonces, por eso es importante que el disco duro tenga una capacidad de almacenamiento importante. A J. Alejandro Villegas nos pregunta, hola, quisiera consultar acerca de la velocidad del pulso MHz y la resolución. Mira, con respecto a este tipo la ficha técnica indica que tiene una densidad de puntos de 200.000 puntos por segundo y la resolución es dependiendo de la capacidad, en este caso resolución, ¿tú hablas de la cámara o del LiDAR? Más o menos ahí, si quieres, nos deja tu teléfono y también nos podemos contactar para ir haciendo tomar la pregunta más al detalle. Francisco, también, ¿cuáles son las especificaciones del equipo al realizar un levantamiento en PPK? Según ficha técnica, el equipo tiene la precisión igual que un GNSS, son Mm. milimétricas. Entonces el equipo puedes almacenar datos. Ahí está, exacto. Ahí está lo PPK, que... es lo mismo que Sí, RTK. exacto. 8 milímetros más un ppm RMS. El equipo es un GNSS y tiene las mismas precisiones que tiene los equipos anteriores de High Target, ya sea un B500, un B200. Tienen las mismas características técnicas con respecto a la precisión RTK, PPK o lo que requieran realizar. ¿Ya? Almacena datos brutos y esos datos los puedes transformar a RAINX sin problema. Cristian Barra nos pregunta, ¿qué inclinación soporta sin tener errores de medición? Pregunta por el equipo si tiene medición inclinada. Si tiene medición inclinada y cuánto es más o menos desde 55 a 60 grados la medición inclinada. Ah, sí, El sí, ángulo del rango del lector si soporta golpes, sí. El equipo puede soportar una caída, pero claramente tiene un IP 67 en caso de que lo 64, sepamos. 64, 64. perdón. IP64 y más o menos el equipo está hecho para recibir un golpe de la altura del jalón, que son los 2 metros. En eso está hecho y fabricado el producto. El SLAM pasa al fondo de un río o un lago. Los equipos LiDAR no tienen reflectividad en agua, por si acaso. Hay otros equipos que existen, pero no este tipo. Se puede conectar a una camioneta, soportar. No está hecho para vehículos, solamente para caminar el equipo. Tú solamente puedes caminar con el equipo. Al montarlo en un vehículo, el equipo no funciona, no Se captura datos. distorsiona a los 9 puntos. Exacto, se distorsiona. Buenos días, Paz. Consulta.
a medida que el B700 se pierde la conexión en RTK, ¿va perdiendo la calidad de la densidad de la nube de puntos? No, el equipo en todo momento, bueno, va tomando 200.000 puntos por segundo, ¿ya? Y yo tengo un rango en la 9 puntos de 20 minutos, o sea, yo inicio mi medición en RTK y si pierdo señal satelital, el rango total de levantamiento aún así va a ser de 20 minutos en que yo puedo trabajar con total libertad y puedo trabajar esta nube de puntos en zonas sin señal y quedando esta nube georreferenciada. Correcto. Joaquín López nos pregunta, ¿cuánto pesa cada archivo cuando se realiza un recorrido? Ya, mira, por lo general en un levantamiento, la nube de puntos es casi de 2 gigas, en un levantamiento de 20 minutos. Al yo procesar esta nube de puntos en el formato LAS, me genera otra nube que está corregida, también serían 2 gigas más, y más los otros archivos que va generando ya sería 1 giga más, por lo tanto cada proyecto son casi 5 gigas. Siempre les recomiendo a los clientes que vayan trabajando y luego pasándolos a un disco externo, porque si no va ocupando mucho la memoria del computador. Pesa Correcto. bastante. El equipo también, para complementar esa pregunta, el equipo tiene una capacidad de 512, de 500 gigas más o menos de almacenamiento. Entonces, Mm. tienes para muchos, muchos levantamientos. ¿Ya? Pablo Cornejo nos pregunta, para túneles, ¿cuántos metros se puede avanzar sin necesidad de tomar puntos de control o enlazar nuevamente? Lo recomendable es, bueno, lo ideal es que si yo voy a trabajar con puntos de control en un túnel, yo ya tenga estas coordenadas, ya sea medidas con una estación total o ya tenga estos puntos de control. Y lo recomendable son cada 20 metros. Por lo tanto, después yo lo que hago, voy midiendo con mi escáner, con el SLAM, y tomo estos puntos en RTK. Luego, yo en el postproceso lo que hago es referenciar esta nube a los puntos de control que yo ya tengo. O sea, los puntos de control me van a servir si yo ya tengo estos puntos ya definidos. O si no puedo trabajar sin puntos de control, igual voy a tener precisión. Todo depende Pablo, todo depende de la precisión que tú requieras para el túnel. Eso siempre es importantísimo. Qué es lo que espera tu cliente y qué es lo que esperas tú con el levantamiento? Hay muchas veces que hay clientes que nos han preguntado que solamente quieren tener el levantamiento del túnel y no necesitan punto de control. Hay otros que necesitan hacer ingeniería con el túnel y sí necesitan calidad en el dato. Juan Ramón nos pregunta, hola, trabajo con ArcGIS, por tanto me interesa saber si es portable a Shape. Gracias. Todo depende, mira, el equipo vota un archivo como comentó Paz, un punto .las y todos son archivos legibles por distintos software. Si el highlighter vota shapes, tendríamos que confirmarlo en la exportación. Acá. Aquí Eso, estaba bueno, viendo eso que un cliente respondió, dijo que allí de igual forma visualiza el punto las. Así que sí, sí se correcto. podría trabajar. Ramón. Francisco nos pregunta, ¿la configuración para mejorar los tiempos del postproceso se puede simplificar? Lo pregunto ya que tenemos en Minera Spen con MPM y generamos reportes y los tiempos son sumamente acotados. Sí, de hecho justo ayer me habló un cliente con respecto a eso y qué fue lo que hicimos para acortar estos tiempos de postproceso, que era de 4 horas. Primero sacamos lo que es que me genere fotos, ya porque esto genera una carpeta con fotos, las genera en el postproceso. Entonces, eso lo sacamos porque generalmente los clientes no necesitan una nube coloreada. Ya esto para un nivel de detalle, no sé si necesito obtener información como los postes, por ejemplo, que ahí es más representativo, una calle, una infraestructura urbana o mediciones urbanas. Correcto. Entonces, quitamos lo que es generar fotos, el suavizado, mire, les voy a mostrar más o menos cuando uno procesa. eh, Vamos a seleccionar alguna carpeta que ya tenía para mostrarles el inicio de este proceso y cómo lo podemos acotar en cuánto tiempo. Mm, no sé esto.
Ya. Entonces, ¿qué hicimos con el cliente? Quitamos esto, que es el ruido, o lo puedo dejar en bajo también. El suavizado también lo quitamos y generar fotos lo sacamos también. Y sí, creo que fueron esas tres opciones. Entonces el cliente de un postproceso de 4 horas se demoró media hora. Entonces sí se puede acortar el tiempo del postproceso. Ah, y también, ¿qué Exacto. fue lo que sacamos? El punto las. Solo dejamos de este formato. Ah, Y ya, con pues. eso se pudo reducir el tiempo de postproceso. Gracias, Paz, por el tiempo. Pablo aquí nos pregunta hola, para un levantamiento en zona urbana, ¿es posible con la nube de punto identificar elementos como señaléticas de tránsito, semáforos, soleras? Gracias. Ah, ya, mira, no sé si está cuando presenté esto. Ay, ya aquí lo vamos a poder ver, uno de los levantamientos de un cliente que necesitaba justamente la agilidad de la calle y también la infraestructura urbana. Entonces, a ver si puedo agrandar esta imagen. Ya, esto es más o menos lo que se obtiene en una nube de puntos. Y este de aquí ya está coloreada. Lo que puedo hacer yo en el postproceso es limpiarla, sacarle estos autos que están estacionados. Pero sí se pueden ver. De hecho, ahí tenemos la simbología en la calle de uno eh, de una señalética, que hay un colegio, me imagino. Entonces sí se puede. Pablo, para complementar lo que dice Paz, bueno, aparte de que sí se puede, las experiencias que hemos tenido con algunos clientes que han adquirido el producto, que el equipo es muy productivo. Al hacer levantamiento urbano, ellos constantemente tenían que acercarse al árbol, a la solera, ir tomando y digitar el descriptor que en este caso tenían que capturar. Con este equipo, al ser RTK y a la vez también ser SLAM, al tener el sensor LiDAR activo, tú solamente caminas. El sensor LiDAR se preocupa de hacer ese trabajo, de capturar información en terreno. Entonces, después en gabinete, tú ahí ya realizas el trabajo de postproceso. Entonces, ahí entramos a la parte de productividad en terreno y también de costos asociados con respecto a bajos costos en terreno, porque ya un levantamiento de 5 kilómetros, que a lo mejor te demoráis al gran detalle una semana, a lo mejor con este se pueden demorar un día, 2 días, dependiendo de lo que requieran. Entonces, ahí es donde está la ventaja de este producto, que tienes una nube LiDAR RTK en el sistema de referencia que tú indicas y tienes productividad en terreno. Aquí Con el Francisco High nos... LIDAR se hace el proceso de la clasificación de puntos, luego obtener el punto LAS y procesar en TBC. Sí, se puede. Lo que sí, lo que está automatizado es la clasificación de puntos de terreno. No es con el TBC que yo puedo aparte seleccionar lo que es edificación y vegetación, eso todavía no está disponible, pero de aún así se puede hacer de forma manual. Aquí, yo lo puedo clasificar de forma manual, pero lo que sí está automatizado es solo lo que es terreno. Y luego lo exporto desde acá como punto LAS, que sería esta opción de acá. Y ahí generaría esta nueva nube con solo la superficie de terreno. Mauricio, ¿quieres hacer alguna consulta? Dice, probamos. Ah, ya, ahí dice que probó el equipo. Ah, en movimientos de tierra y nos fue bastante bien. Ahí Mauricio nos Gracias, compartió, Mauricio. ellos hicieron Mm. un caso bien interesante ahí con respecto a movimiento de tierra porque hicieron un levantamiento con fotogrametría, con un dron de DJI y compararon en base a la nube de puntos obtenida con el LiDAR, con el El B700. Matrix Y 300. claro, y obtuvieron Aquí más o tenemos el menos, caso de estudio, claro, y que ahí se tuvimos el generó un caso de estudio de informe y que ahí aquí está el tenemos el resultado perfil, final. que fueron 2 a 3 centímetros de diferencia. Entre una superficie con dron y otra con el equipo. Aquí Mm, tenemos el perfil longitudinal que se formó. exacto. Bueno, y para terminar, no sé si Camilo quiere decir algunas palabras para ya finalizar este webinar. Sí, bueno.
lo primero que quiero mencionar es agradecerte, Paz, por la presentación, junto con Cristian, con el apoyo y las respuestas que dieron. También agradecer mucho a los participantes. La verdad que nosotros siempre queremos mostrar tecnología, que vean que que nuestras tecnologías son tecnologías fiables y que obviamente estamos siempre disponibles también para poder comprobar y verificar todas las dudas que ustedes tengan con estas nuevas cosas que aparecen en el mercado que son bien interesantes. Entonces, más que conversar y explayarme mucho más, me quedo con las palabras de Paz, de Cristian, que están obviamente bienvenidos si es que necesitan hacer alguna demostración, si necesitan obviamente venir a la oficina o hacer alguna prueba o un caso de éxito, crean que nosotros vamos a ser los más contentos de poder ayudarlos, porque también eso nos ayuda a nosotros y a seguir validando la tecnología que comercializamos. Eso principalmente, y bueno, agradecerles nuevamente la participación, el tiempo. Y los dejamos, bueno, invitados también a que nos puedan seguir, si es que ya nos siguen, genial, sino que nos sigan en nuestras redes, porque igual siempre tratamos de subir proyectos interesantes donde los clientes pueden ver efectivamente el uso de los productos. Eso, un saludo. Bueno, ya con esto nos despedimos, agradecemos nuevamente la participación y que tengan un bonito día. Ya cualquier duda o consulta, aquí tienen los datos. Gracias, Paz. Nos vemos. Muchas gracias. Chao, Muchas chao. gracias. Chao, gracias. Chao. Mm.